Buenos días, Miss. Mi nombre es Saulo Quincho Yalo y somos del grupo número 4. Hoy nos ha tocado hablar de la diabetes mellito tipo 2. Antes de entrar al caso clínico que nos ha tocado, vamos a empezar hablando qué es la diabetes mellitus tipo 2. Nos dice, la diabetes mellitus está considerado como un grupo de enfermedades metabólicas por la presencia elevada de glucosa en la sangre. Es una de las principales causas de mortalidad en la sociedad actual. Vamos a ver ahora la diabetes mellitus, el tipo 1 y el tipo 2. Para hacer la diferencia nada más, el tipo 1 es autoinmunitaria y el tipo 2 es un trastorno progresivo de las células betas que se acompañan de la resistencia a la insulina. A esto se le conoce como diabetes mellitus tipo 2. ¿Ya? Ahora, vamos a ver el caso clínico. Nos dice que paciente de sexo femenino de 61 años de edad con antecedentes de diabetes mellitus tipo 2 hace un año, refiere que hace 2 semanas dejó de tomar su medicación por olvido, presentando con intensidad hace 48 horas mucha sed, ganas de orinar con frecuencia, dolor abdominal que con el tiempo fue aumentando y se agregó náuseas, vómitos y malestar general, con leve alteración del sensorio y con un Glasgow de 14. El paciente presenta una glucosa de 250 miligramos por decilitro, presión arterial de 120 sobre 80, frecuencia cardíaca de 95, frecuencia respiratoria 21, temperatura 36.3, saturación de oxígeno al 22%, frío al 21% al medio ambiente. Eso sería el caso clínico. Les paso con mi compañera. Muchísimas gracias. Componentes. En el soporte social refiere que vive con su familia, con sus nietos. En lo económico, su economía es estable, aparte recibe pensión del Estado. En lo cognitivo, paciente responde bien a las preguntas, se acuerda de fechas importantes, como son los cumpleaños de sus hijos, cumpleaños de sus nietos, hasta el cumpleaños de ella misma. En lo espiritual es una persona creyente en Dios y tiene la religión católica. En la evaluación con la escala o el índice de Brody se le realizó porque se asemeja más a las actividades que ella realiza, ¿no? Y es una persona independiente porque puede realizar sus actividades por sí sola. Licenciado, buenos días. Mi nombre es Jessica Romero Licapa y vamos a hacer el procedimiento de glucometría. Es un procedimiento por el cual se extrae sangre capilar con el fin de obtener el valor de la glucosa referencial. En primer lugar, tenemos que hacer la preparación psicológica al paciente, explicarle qué se le va a hacer. Después, preparación de materiales. Aquí tengo los guantes, el glucómetro, tiras reactivas, la lanceta y algodones empapadas en alcohol. Lo siguiente que vamos a hacer es lavado de manos, antes y después de cada procedimiento, y el calzado de guantes. Vamos a pedirle al paciente, señora, ¿por qué préstame tu dedo? Y hacer la asepsia correspondiente. Para poder hacer la punción. Antes de eso, vamos a poner las tiras al glucómetro. La
primera le vamos a descartar y la segunda es lo que lo vamos a tomar en cuenta. Vamos a hacer presión. Agarre, señora, su reloj. Y ya tenemos el valor. En la señora nos salió 250 de glucosa. Viendo el valor de la glucosa de la señora, que es 250, ahora vamos a hacer insulinoterapia, que es el procedimiento por el cual se administra insulina al paciente para mantener la glucosa dentro de los parámetros normales. Nuestros materiales es de insulina, la jeringa de insulina, algodones con alcohol. Como sabemos, la insulina podemos colocar en el brazo o en el ombligo. Es la subcutánea. Ahora lo vamos a colocar 5 unidades internacionales por indicación médica. Vamos a hacer la asepsia correspondiente. Lo referencial va a ser 3 dedos hacia abajo. Hacemos la asepsia y cogemos y le administramos el medicamento. Desechamos todas las cosas en el tacho rojo. Gracias, licenciada. Buen día, licenciada, buen día, compañeros. Soy Gina Araujo Cerrón y continuando con nuestro caso clínico vamos a iniciar con el SOAPI. En los datos subjetivos, paciente refiere, dejé de tomar mi medicina por olvido y que siento dolor abdominal. En los datos objetivos, paciente adulto mayor de 61 años, se le observa fascias de dolor, mucosa oral reseca y lengua con presencia de placa blanquecina. Presenta una glucosa de 250 mg por decilitro, una presión arterial de 120 sobre 80 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 95 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 21 respiraciones por minuto y una temperatura de 36.5 grados. Mi nombre es Juliana Romero Maita, continuando con el SOAPI. En la es el diagnóstico. Diagnóstico real. Dolor agudo, factor relacionado por retraso del vaciamiento gástrico, evidenciado por la manifestación verbal del paciente con la escala de Evan de 8 a 10. En el diagnóstico de riesgo tenemos el riesgo en aumento de los límites normales de glucosa, factor relacionado con hiperglucemia, falta de plan terapéutico de la diabetes. En la planificación, en el diagnóstico real, la planificación es paciente disminuirá la escala de dolor durante el turno. En el diagnóstico de riesgo, en la planificación, paciente disminuirá la hiperglucemia con tratamiento durante el turno. Mi nombre es Daisy Contreras Ríos y continuamos con el desarrollo del SOAPI. Entonces, en lo que son intervenciones, hemos considerado como primer ítem hidratar al paciente con cloruro de sodio al 9%. Después también la administración de insulina según la indicación médica. El control de funciones vitales, el control del balance hídrico estricto, que es muy importante, la administración de analgésicos según indicación médica y valorar el dolor después de la administración de analgésicos. En lo que son las evaluaciones, el paciente logra disminuir el dolor y se logra regular la glucosa
y paciente queda en observación. Ahora vamos a hablar sobre los cuidados de enfermería en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Uno de los cuidados es educar al paciente diabético para garantizar el éxito de todas las formas terapéuticas. Esto nos quiere decir que tenemos que educar a nuestro paciente que tenga un control de peso, un control de la presión arterial y un control en los valores normales de triglicéridos y colesterol. El segundo cuidado es fomentar un estilo de vida saludable. Para esto tenemos que fomentar un equilibrio entre el consumo de alimentos, la actividad física y la dosis de medicamentos. Para esto tenemos que decir a nuestro paciente que tiene que hacer actividad física o caminar entre 30 a 45 minutos al día. El tercer cuidado es observar si hay signos y síntomas de hipoglucemia. Los signos y síntomas de una hipoglucemia es inestabilidad, nerviosismo, sudoración, mareo, náuseas, hambre, convulsiones, dolor de cabeza, visión borrosa. Entonces, para esto tenemos que decir a nuestro paciente si presenta uno de estos síntomas, tomar inmediatamente su medicación según indicación médica. Debemos controlar las funciones vitales, ya que nos ayudará a verificar signos de alarma como hipertensión arterial y posibles complicaciones del mal funcionamiento del organismo. Control de diuresis. Esto nos ayudará a valorar el ingreso y el egreso de la orina, también observar las características de las mismas. Lesiones cutáneas. En aquí el paciente debe evitar cualquier tipo de lesión, ya que con la diabetes la mayoría de pacientes tiende a tener neuropatía y pierden la sensibilidad por tener la glucosa alta en la sangre. Y las heridas pues tienden a infectarse, dándose en los pies, puede producirse el pie diabético, llegando esto a una amputación.